Viene hoy a Córdoba el diputado nacional de Libertad Avanza, José Luis Esper. Estamos en contacto con Esper. Hola Esper, Petete Martínez lo saluda, buen día. Pero ¿cómo le va, don Petete Martínez? Gran saludo para usted, la producción y los oyentes. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy buen día. Bien, buen bien. Día, Córdoba. Muy bien, muy bien. Bueno, véngase con abrigo a Córdoba, ¿eh? Véngase con abrigo si no ¿Está llega. fresco? Está fresco, está fresco. Yo no sé si usted usa boina o no. En mi caso, uso sombrerito de lana. Bueno, una sugerencia. Habría que ir. Yo uso de esos gorros de lana para la pelada. Sí. Iré con gorrito de lana, entonces. Bueno, en mi caso también, ¿no? Porque pelo no tengo. Bueno, Esper, a ver, hablando de temas que tienen que ver con la política. Se abrió el arco en el Congreso, obtuvieron dictamen, hubo que resignar muchas cosas. Es importante que hayan tenido que resignar, por ejemplo, el piso de ganancias para los trabajadores patagónicos. Cuéntenos. No hay cambios sustanciales. Hoy incluso creo... A ver, para que la gente entienda un poquito, porque uno habla de cosas y las da por sabidas, pero cuando la gente ve por televisión ese gran pleno de diputados discutiendo leyes, hubo una previa que es aprobar lo mismo en lo que se llaman las comisiones respectivas. O sea, si hay un proyecto fiscal, hay una comisión vinculada con lo fiscal. Si hay un proyecto laboral, hay una comisión vinculada con lo laboral. Previo, entonces, a ese gran recinto, hay una previa, insisto, que son las comisiones. Entonces, lo que ocurrió ayer, para que la gente lo entienda, es que las comisiones vinculadas con los temas de la ley bases aprobaron el proyecto de ley, se llama dictamen, vinculado con la ley bases, ¿no? Ahora, probablemente hoy ocurra el dictamen de comisión del paquete fiscal, que tiene otro conjunto de cosas muy, muy importantes. O sea, todavía ni siquiera en el Senado, que es donde están los dos proyectos de ley, se ha llegado al recinto. Lo único que ha habido, insisto, es un dictamen favorable de las comisiones que tratan el tema bases sobre la ley bases. Ahora probablemente hoy salga el dictamen sobre el paquete fiscal para que después de aprobada esta previa se vaya al recinto en el Senado. Una vez que sea aprobado el recinto en el Senado, va a la Cámara de Diputados y se vuelve a repetir la misma metodología que en el Senado. Primero va a las comisiones respectivas de diputados y después vuelve al recinto de diputados, que fue la Cámara originaria, para discutir lo que diputados aprobó en sus comisiones. Yo le diría, ha habido cambios, no son cambios sustantivos que no alteran el espíritu de la norma, el fondo de la norma, que es una reforma laboral que incorpora el fondo de cese, para la pyme, elimina las multas por mala registración para las pymes, que se extiende el periodo de prueba. La ley base tiene adentro el RIGI, este régimen de incentivos a las grandes inversiones. Hay muchos miles de millones de dólares esperando el RIGI para que inviertan en biotecnología, en minería, en hidrocarburos, etcétera. También en el paquete fiscal, que es el que probablemente haya dictamen hoy, hay una moratoria, hay un blanqueo, hay equiparación en el régimen de ganancia tan esperada por los autónomos, muy discriminados contra los empleados en relación de dependencia. Así que son dos paquetes de leyes bien pensados para la gente de a pie. Digo esto porque el tema fiscal el gobierno lo está solucionando sin necesidad de ninguna de estas dos leyes. Estas dos leyes están pensadas para que la rueda del crecimiento empiece a rodar, ¿no? Esper, de todo eso que me menciono, ¿qué es vital para que el gobierno en algunas cosas, como quien dice, arranque? ¿Qué cosas son vitales para decir, bueno, con estas herramientas podemos hacer tal cosa? Bueno, a ver, en primer lugar, el gobierno ya arrancó, ¿con qué? Con su política permanente de reducción de impuestos. El impuesto que estamos eliminando de a poco es el impuesto inflacionario, un impuesto que demuele los ingresos de los trabajadores, el capital de trabajo de la pyme, los ingresos de los jubilados, los ingresos beneficiarios de planes. Ese impuesto que demuele, insisto, los ingresos reales de toda la gente que le nombré, lo estamos reduciendo de a poco a una mínima expresión, y la idea es en algún momento ir a una inflación internacional de 3-4% anual.
Por lo tanto, la política de reducción de impuestos va a ser permanente. El día que terminemos de eliminar este primer impuesto, que es el impuesto inflacionario, se va a seguir reduciendo el gasto público para tener superávit fiscal y comernos ese superávit fiscal nunca antes, eliminando y reduciendo otros impuestos. Por ejemplo, en la lista está eliminar retenciones, eliminar el impuesto país, eliminar bienes personales, eliminar el impuesto al cheque. Entonces, el gobierno ya arrancó. Con este arranque del gobierno, eliminando el peor impuesto que hay en un país, que es el impuesto inflacionario, arrancan otras cosas. ¿Qué arrancó? La no caída en los salarios reales, la no caída en los ingresos reales de los jubilados, de los beneficiarios de planes, la licuación del capital de trabajo de las empresas va parando a medida que la inflación baja, y con estas dos leyes la otra cosa que va a arrancar es la creación de empleo, la actividad económica y la mejora de los salarios reales en particular. Bueno, ahora, el tema es cuánto tiempo se puede llegar a prolongar esta recesión. Usted ha visto que ha caído fuertemente el consumo, viene bajando la inflación, es cierto, pero también es cierto que ha caído el consumo. ¿Hay una estimación de cuánto tiempo podría demandarnos atravesar este desierto de acuerdo al plan que tiene el gobierno? Bueno, mire, a ver, para ponerlo en términos simples, vamos a suponer que hacia septiembre del año pasado estábamos en la planta baja. El derrumbe que provocó el plan Platita de Massa para intentar ganar las elecciones, más el esfuerzo que hizo el gobierno del presidente Milei para evitar una hiperinflación, hizo que cayéramos de planta baja al 10º subsuelo. Y desde ahí, desde el 10º subsuelo, yo le diría, estamos a punto de empezar a recuperarnos en cuanto a actividad económica, en cuanto a creación de empleo, en cuanto a mejora de los salarios reales. Así que desde el 10º subsuelo la economía está a punto de empezar a recuperarse. Esto se lo digo porque desde el 10º subsuelo no es que vamos a estar en 2 meses en planta baja. No, mire, esto va a ser, un mes va a ser el -9, otro mes será el -8, -7, -6, o sea, la economía está a punto de arrancar desde el 10º subsuelo y de a poco va a empezar a salir del 10º subsuelo y a planta baja vamos a ver cuándo llegamos otra vez. Pero tengamos conciencia de que la caída ha sido profundísima por haber evitado una hiperinflación que es lo que dejó plantado el kirchnerismo. Entonces, la recuperación viene desde el 10º subsuelo, entonces, ¿qué va a pasar? Los equilibrados, los que miramos esto con objetividad, vamos a decir, estamos saliendo del 10º subsuelo de a poco, ya empezó la recuperación, pero todavía estamos hablando que estamos abajo de la planta baja de septiembre del año pasado. Los que miran solamente el medio vaso lleno dirán, ya estamos creciendo. Los que miran el medio vaso vacío dirán solamente, la economía sigue abajo de la planta baja, o sigue abajo del año pasado. Bueno, le hago las dos últimas. Por un lado, le quiero preguntar si le preocupa que el humor social tenga fecha de vencimiento. ¿Qué le quiero decir con esto? Hasta ahora la gente viene bancando las medidas de ajuste de Milei, por lo que se ve en las encuestas, la gente respalda pese a que la está pasando mal. ¿Esto puede tener fecha de vencimiento? La verdad, como la lámpara no la sé frotar, todavía no le puedo decir que tiene fecha de vencimiento. Yo por lo pronto le digo, le agradezco a la gente, le agradezco a los cordobeses, en particular el aguante que están teniendo por la situación perdón, tan difícil que están viviendo. Por lo pronto le agradezco mucho la paciencia porque sé que la están pasando mal, pero ¿sabe por qué la gente banca? Porque por primera vez desde que volvió la democracia hay un presidente que en campaña dice lo que va a hacer, dice lo que hereda, que fue un incendio, y dice que eso va a ser durísimo, 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 y eso es lo que está pasando. La gente valora que no se le haya mentido, pero en cualquier caso le agradezco muchísimo a la gente la paciencia que nos tiene, pero quiero que sepan que el camino que ha emprendido el presidente Milei y que muchos estamos acompañando es el único camino que han encarado los países donde la gente vive bien. No le digo que es el único camino posible, hay muchos otros posibles, pero es el único que los países donde la gente vive bien, donde prospera, donde llega a fin de mes, donde no tiene miedo que le expropien la empresa, los ahorros, es el que han encarado. Así que le agradezco muchísimo a los cordobeses la paciencia y le mando un gran saludo al gran cordobés Gabriel Bornoroni, con el cual nos encontramos hoy para pasar una muy linda jornada ahí en Córdoba con medios, una charla al final de la tarde con
todos los empresarios del biocombustible. Bueno, y la última tiene que ver con este nuevo aumento que se dieron los senadores que quedaron en medio de la polémica. Ahora dicen los jefes de bloque que pidieron que no se los acrediten. Hay un desfasaje entre los ingresos de los diputados y de los senadores. ¿Ustedes también están pidiendo una recomposición salarial o que se los equipare? A ver, para que se entienda esto, ahora le voy a dar la opinión mía, pero para que se entienda esto desde el punto de vista técnico, los senadores en los hechos, los sueldos de los senadores están enganchados con los salarios de los empleados del Congreso, ¿sí? O sea, si los empleados del Congreso arreglan, como arreglaron ahora con las autoridades del Congreso, un 2% para abril de aumento de salarios y un 7% para mayo, 2 más 7, 9, bueno, los senadores van a cobrar 2% más y 7% más, porque están enganchados con los empleados del Congreso. Entonces, esto de aumento de los salarios de los senadores lo va a tener todos los meses porque están enganchados. Podrían desengancharse, ¿no? Por supuesto que sí, pero por eso es importante esto, porque no es que ayer ellos decidieron, ellos están enganchados desde siempre, y por lo tanto esta noticia del aumento de los salarios de los senadores usted lo va a tener todos los meses. De hecho, en lo que va del año, los senadores han tenido un aumento del 54%, del 53% exactamente, del 53% en sus salarios, y además han duplicado lo que se llama la cantidad de módulos, motivo por el cual en mayo los senadores van a cobrar cerca de 5 millones de pesos en la mano. Ahora vamos a diputados, le acabo de escribir senadores. Sí. Vamos a contar cómo es la situación en diputados. Los diputados estamos desenganchados por decisión del presidente de la Cámara, el doctor Martín Menem, de los aumentos de los salarios de los empleados del Congreso. Por lo tanto, como estamos desenganchados y el presidente de la Comisión de Diputados no ha dado ningún aumento, porque creo que no merecemos ningún aumento, porque tenemos que tener empatía con la gente, nuestro aumento de salarios en lo que va del año es de 0. Estamos cobrando lo mismo que cobrábamos a fines del año pasado, en mano 1,5 millones de pesos. Estamos cobrando menos de un tercio de lo que cobran los senadores, es cierto. Y en principio yo hasta ahora no he visto ninguna noticia de que el presidente de la Cámara, Martín Menem, decide algún aumento para los diputados. Yo personalmente creo que es un momento que, como la gente la está pasando tan mal, la política tiene que tener empatía con los ciudadanos. Para eso estamos los políticos, para hacer las cosas que necesitan los ciudadanos, y parte de eso que necesitan es ver que la política tiene empatía con ellos. Lo que están haciendo los senadores es una vergüenza, y que no se me vengan a hacer ahora lo fino de que van a decidir no hacer el aumento cuando ellos mismos decidieron engancharse. Así que no nos agarren de boludo a los ciudadanos, los senadores de la Nación. ¿Okay? Esper, muchas gracias por habernos atendido, que siga muy bien. Un placer, muy buen día. Gracias. José Luis Esper, el diputado José Luis Esper de Libertad Avanza.